Estudiamos ahora el tema de independencia lineal. Un conjunto de vectores se van a llamar linealmente independientes o LI como abreviación cuando el sistema lineal mostrado tenga una única solución y de hecho esa solución va a ser trivial. Caso contrario, se dice que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, la idea es que se tiene un conjunto de vectores el cual está contenido en algún espacio vectorial. Y ahora, este conjunto puede ser linealmente independiente o linealmente dependiente. Que sea uno o lo otro depende de una prueba usando sistemas lineales y justamente viene de resolver el sistema lineal alfa 1 b1 más así sucesivamente hasta alfa m bm igual al vector nulo. Entonces, si el sistema, el cual se llama sistema lineal homogéneo, justamente porque aquí las constantes son nulas, si este sistema lineal homogéneo tiene solución única, vamos a decir que el conjunto S es LI, y si tiene infinitas soluciones, vamos a decir que el conjunto S es LD. Esa solución única es la solución trivial, porque cuando todas las constantes son nulas, tenemos una suma de vectores nulos, el cual es nulo. Bien, entonces podemos aplicar esto al ejemplo de un conjunto con un solo vector y con dos vectores y veamos cómo se generaliza. Entonces, ¿qué pasa si el conjunto S contiene un solo vector? Digamos B1. ¿Qué debe cumplir S para que sea linealmente dependiente o linealmente independiente? Bueno, entonces hacemos la prueba. Necesitamos constante alfa 1, B1 igual a 0. Este es un sistema lineal. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué debe pasar para que sea LI o LD? Eso depende del número de soluciones de este sistema lineal. Entonces, si el vector B1 es no nulo, quiere decir que la única forma de que este sistema se cumpla la igualdad es que alfa 1 sea igual a 0. Porque así alfa 1 por B1 será igual a 0 por B1 y esto será igual al vector nulo. Sin embargo, si el vector B1 es nulo, entonces alfa 1 puede ser cualquier número real y así alfa 1 por B1 sería igual a alfa 1
por vector nulo y eso sería el vector nulo. Por lo tanto, estamos encontrando que S es linealmente independiente si el vector V1 es no nulo y linealmente dependiente si el vector V1 es nulo. Y esto es porque en el primer caso tenemos una única solución, que es la solución trivial, y en el segundo caso tenemos infinitas soluciones, porque alfa 1 puede ser cualquier número real. Este es el caso de un solo vector. Veamos qué ocurre ahora con dos vectores. ¿Qué significa que S sea LI o LD? Cuando S contiene los vectores V1 y V2. Bien, entonces ahí otra vez creamos el sistema lineal alfa 1 V1 más alfa 2 V2 igual a 0. Entonces hay que traducir, o hay que intentar traducir esta ecuación a alguna característica de los vectores V1 y V2. Empecemos con LD. ¿Qué debe pasar para que S sea LD? S es un conjunto linealmente dependiente si este sistema tiene infinitas soluciones. Y cuando tiene infinitas soluciones, ¿qué es lo que debe pasar? Bueno, supongamos que alfa 2 es la variable independiente. Si alfa 2 es la variable independiente, escogemos alfa 2 distinto de 0. Así, despejando el vector V2, se obtiene que este es igual a menos alfa 1 sobre alfa 2 por V1. Es decir, los vectores V1 y V2 son paralelos. Si alfa 1 fuese la variable independiente, podríamos despejar V1 y encontrar la misma situación, que V1 y V2 son paralelos. Análogamente, podemos mostrar que S es linealmente independiente cuando V1 y V2 no son paralelos. De hecho, esto se generaliza a la siguiente idea. Un conjunto es linealmente independiente si y solo si ningún vector es combinación lineal de los otros. Y de esa forma, negando este enunciado, tenemos que un conjunto es linealmente dependiente si y solo si algún vector es combinación lineal de los otros. Eso se sigue de la definición, se puede demostrar. Vamos a obviar la demostración, pero vamos a intentar hacer el siguiente ejemplo. Determine la veracidad del siguiente enunciado. Dados V1, V2 y V3, vectores de Rn, si V1, V3 es LI y V2, V3 es otro conjunto LI, entonces V3, 2V1 más 3V2 también es LI. Entonces, para resolver el problema, de hecho tratamos de mostrar de que
la conclusión no es verdadera, es decir que esto es falso. Y lo hacemos encontrando el contraejemplo. Lo más sencillo es tomar B1 como el vector canónico 1, 0 y B2 como el vector canónico 0, 1. Ahora, este conjunto que se está dando será LD si esos dos vectores son linealmente independientes. Es decir, si uno es múltiplo del otro. En particular, si uno es igual a otro. Entonces, ¿qué ocurre si es que tomamos B3 igual a 2B1 más 3B2? Que en este caso, siendo B1 y B2 vectores canónicos, vamos a obtener 2, 3. Veamos qué ocurre con este ejemplo. Primero, el conjunto B1, B3 será el conjunto formado por 1, 0, 2, 3. Y este conjunto es linealmente independiente porque los vectores 1, 0 y 2, 3 no son paralelos. No es posible multiplicar uno de ellos por una constante para obtener el otro vector. De la misma forma, B2 y B3, en este caso 0, 1 y 2, 3, es un conjunto LI porque otra vez 0, 1 y 2, 3 no son paralelos. Sin embargo, este conjunto B3, 2B1 más 3B2 es linealmente dependiente. 2B1 más 3B2 es igual a una constante que es 1 por el vector B3 por la forma en que ha sido construido, y por lo tanto eso nos dice que son paralelos. Y como habíamos visto anteriormente, cuando los vectores son paralelos, el conjunto es linealmente dependiente. Ahora veamos algunos ejemplos de vectores LI y LD. Por ejemplo, los vectores canónicos. Los vectores canónicos siempre son linealmente independientes. Esto se cumple porque podemos verlos como vectores columnas y plantear por definición el sistema lineal. Entonces, si este es el conjunto S, se plantea el sistema lineal alfa 1 por vector canónico E1 más así sucesivamente hasta alfa n por vector canónico E sub n igual a 0, vector nulo. Para resolver este sistema es sencillo porque lo que tenemos es una matriz aumentada con matriz de coeficientes la identidad, es decir, ya está reducida. Más aún, no es necesario mostrar la matriz aumentada, simplemente esta combinación lineal se transforma en alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n igual a 0, 0, 0. Eso quiere decir que todos los alfas i's son ceros, es decir, la solución es única
y trivial. Pero como es única, quiere decir que el conjunto es linealmente independiente. Para el ejemplo 2, recordemos que el vector suma se puede obtener como la suma de todos los vectores canónicos. Y esto representa una dependencia lineal, porque estamos diciendo justamente que el vector suma es una combinación lineal de vectores canónicos, donde los coeficientes alfa sub i son todos igual a 1. Alfa sub i es igual a 1 para todo i. Esos son los pesos. Esa combinación lineal nos dice entonces que este conjunto es linealmente dependiente porque uno de ellos es combinación lineal del resto. Para el tercer ejemplo, basta con otra vez plantear la ecuación. Alfa 1 por matriz canónica más alfa 2 por esta matriz más alfa 3 por esta matriz es igual al vector nulo, que en este caso sería la matriz nula. Si esto ocurre, entonces obtenemos la matriz alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3 igual a la matriz nula. Nos da como solución que alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a alfa 3 es igual a 0, es decir, solución única. Y como la solución es única, trivial, eso quiere decir que el conjunto es linealmente independiente. Para el cuarto ejemplo, recordemos que en este caso tenemos que el conjunto S son funciones, coseno de x y seno de x. Es un conjunto de f de r, que son las funciones de Rn, funciones de R en R. Funciones de R en R. Este conjunto es linealmente independiente, porque planteando la ecuación tenemos alfa 1 por función coseno de x más alfa 2 por función seno de x debe ser igual a función nula. Y esto debe ser cierto para todo x en el dominio, el cual vamos a tomar como los reales. Como esto debe ser cierto para todo x, en particular podemos evaluar para dos valores de x. Tomemos x igual a 0. Si x es igual a 0, esta ecuación se transforma en alfa 1 por coseno de 0, que es igual a 1, más alfa 2 por seno de 0, que es igual a 0, es igual a 0. Y de ahí obtenemos que alfa 1 es igual a 0. Similarmente, si x es igual a pi medios, entonces obtenemos alfa 1 por coseno de pi medios, que es 0, más alfa 2 por seno de pi medios, que es igual a 1. Y así obtenemos que alfa 2 es igual a 0. Esto nos dice que alfa 1 y alfa 2 están determinados. La solución es única y de hecho es trivial. Y eso nos dice que el conjunto es linealmente independiente. Entonces la definición se puede aplicar a matrices, vectores de Rn, funciones, etc. A cualquier conjunto en un espacio vectorial. El siguiente teorema nos va a ayudar a encontrar algunas propiedades de conjuntos. Dado un conjunto R, que es subconjunto de un conjunto S, demostremos esta primera parte.
Si R es linealmente dependiente, entonces S también es linealmente dependiente. Entonces la idea es esta. Si tenemos aquí el conjunto R y está contenido en el conjunto S, cuando R es LD, entonces S es LD. Bien, ¿cómo se demuestra eso? Como R es LD, entonces debe existir una dependencia lineal dentro de ese conjunto. Es decir, debe haber un vector, llamémoslo U, que es combinación lineal de vectores dentro de R. Es decir, todos estos vectores V1 hasta Vm y U son todos vectores en R. Pero como R es subconjunto de S, esto implica que esta combinación lineal también es una combinación lineal de vectores en S. Y cuando se tiene una dependencia lineal dentro de un conjunto, ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Porque básicamente aquí estamos diciendo que estos vectores pertenecen a R. Pero como R está contenido en S, estos mismos vectores pertenecen a S. Y cuando se tiene esta combinación lineal, esto implica que S es linealmente dependiente. Y de esa forma demostramos la parte A. Para la parte B, solo hay que tomar la parte A y hacer la contrapositiva. Nos referimos a esto. Recordemos que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces, esto significa que si ya demostramos que R es LD implica que S es LD, esto es equivalente a la contrapositiva. No SLD debe implicar no RLD. Pero la negación de S linealmente dependiente es S linealmente independiente. Y la negación de R linealmente dependiente es R linealmente independiente. Y esta es justamente la parte B. Así quedan demostrados ambos. De esto se puede concluir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que cualquier conjunto que contenga el vector nulo es linealmente dependiente y cualquier conjunto de vectores canónicos es linealmente independiente. Entonces, veamos cómo se siguen la 1 y la 2. La 1. Si el vector nulo pertenece al conjunto, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Todo conjunto que contenga el vector nulo es linealmente independiente. Esto se sigue porque habíamos demostrado anteriormente que el conjunto unitario solamente con el vector nulo es linealmente dependiente. Esto ya lo demostramos. Y si el vector nulo pertenece a S, entonces este conjunto es un subconjunto
del vector S. Pero como este conjunto es LD, de la parte A se sigue que S es LD. Y listo, ya está. Para el segundo ejemplo, ese era que cualquier conjunto de vectores canónicos es linealmente independiente. Basta con hacer lo siguiente, ¿no? Si S es cualquier subconjunto de todos los vectores canónicos E1 hasta En, quiere decir que S será un subconjunto de vectores canónicos y también va a ser Li. Esto se sigue porque ya demostramos que el conjunto de todos los vectores canónicos es linealmente independiente. Y como S es un subconjunto de la parte B, S es Li. En particular, por ejemplo, este conjunto del vector canónico E1 y el vector canónico E3 en R3 son Li. Como ya demostramos que todos los vectores canónicos en Rn son Li, en particular este subconjunto también lo es. Pero además, el conjunto vacío, recordemos que está siempre contenido en cualquier conjunto, en particular en el conjunto de vectores canónicos. Y como el vacío es un subconjunto de los vectores canónicos, esto quiere decir que el vacío es un conjunto linealmente independiente. Esto se desprende de simple lógica, al ser un subconjunto de un conjunto linealmente independiente. Veamos ahora algunos de los ejemplos mostrados aquí. Por ejemplo, este ejercicio de una evaluación pasada, el primero, ¿no? Del 2018-1. ¿Cuáles de estos siempre son conjuntos linealmente independientes? El primero, A. No, tenemos 4 vectores con estas componentes alfa, beta, gamma y delta. Y estos son positivos. Entonces, para A, formamos la ecuación alfa 1 por alfa más alfa 2 por alfa beta más alfa 3 por alfa beta gamma más alfa 4 por alfa beta gamma delta igual a 0, 0, 0, 0. Entonces queremos ver si este sistema tiene una única solución o infinitas soluciones. Para eso mostramos la matriz aumentada del sistema. Esta sería la matriz aumentada. Es un sistema consistente, tiene solución, solamente tenemos que saber si es que esta solución es única o si hay infinitas soluciones. Y para ello recordemos que las condiciones del problema nos dicen que alfa, beta, gamma y delta son positivos. Al ser positivos, esta matriz ya está escalonada. Y al estar escalonada podemos encontrar
los rangos. Y de hecho en este caso el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la matriz aumentada. Estamos simplemente leyendo los pivotes, que en este caso serían estos 4 pivotes. Entonces estos rangos coinciden, son iguales a 4 y de hecho coincide con el número de variables. Por lo tanto, estos vectores son siempre linealmente independientes. Veamos el caso C. En el caso C, estos vectores no siempre son linealmente independientes porque las constantes son cualquier número real. Si tomamos alfa es igual a 0, entonces obtendríamos aquí la matriz nula. Y como habíamos dicho, cualquier conjunto que incluye el vector nulo, que en este caso sería la matriz nula, es un conjunto linealmente dependiente. Entonces no siempre este conjunto es linealmente independiente. A veces puede ser linealmente dependiente. El resto lo dejamos como ejercicio. El concepto de independencia lineal aplicado en espacios vectoriales Rn tiene algunas simplificaciones que valen la pena estudiar. Para ello es importante primero entender cuál es la matriz asociada a un conjunto de vectores. Entonces, como vemos aquí, dados un conjunto arbitrario de vectores en Rn, podemos definir la matriz asociada como aquella matriz cuyas columnas son dichos vectores. Por ejemplo, si S es el conjunto de vectores formado por 2, 1, 3, 3, 1, 1 y 5, 5, 5, entonces la matriz asociada a este conjunto será la matriz 2, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 5, la cual tiene orden 3 por 3. Entonces, el siguiente teorema nos dice que en el caso de Rn, las siguientes proposiciones son equivalentes. El conjunto S es linealmente independiente si y solo si el sistema homogéneo AX igual a 0 tiene solución única, donde A es la matriz asociada al conjunto S, el núcleo de la matriz es trivial, y esto es equivalente a que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al número de columnas. Todo esto viene justamente de la observación inicial de la definición de independencia lineal. Entonces, por ejemplo, si tomamos alfa 1, b1 más así sucesivamente hasta alfa m, bm igual al vector nulo, esto va a ser linealmente independiente si solo si existe una única solución, es la trivial, donde los alfas son ceros. Pero esto se puede reescribir como matriz A asociada al conjunto S, que tiene como columnas a los vectores b1 hasta bm, y este es un sistema homogéneo, el cual tiene
solución única si solo si el conjunto solución es nulo. Y esa es justamente la idea del núcleo. Y por la teoría que hemos visto anteriormente, sabemos que en la matriz aumentada del sistema, a la hora de reducir esta matriz y encontrar su forma reducida, vamos a tener solución única justo cuando el rango de la matriz, es decir, el número de pivotes de la forma reducida, es igual al número de columnas. En este caso son 1, 2, 3, m columnas. Entonces cuando el rango es igual a m, vamos a tener solución única. Porque este sistema es consistente, es imposible tener en la última columna un pivote, entonces es imposible que no haya solución. Básicamente de ahí viene este resultado. Y ahora, por ejemplo, podemos mostrar que los siguientes conjuntos son LI o LD usando cualquiera de las 4 alternativas anteriores. En el primer ejemplo, ya vimos que la matriz asociada era 2, 1, 3, 3, 1, 1 y 5, 5, 5. Esa es la matriz asociada. Aumentado con los vectores nulos, nos da matriz aumentada de un sistema homogéneo. Sin embargo, sabemos que esta matriz se reduce, por ejemplos anteriores dejados como tarea, esto se reduce a esta matriz. Y esto significa que las constantes son todas iguales a 0, es decir, que se tiene una única solución. O también podríamos notar que el rango de la matriz de coeficientes es igual a 3, que es igual al número de columnas. Acá tenemos 1, 2, 3 columnas y el rango de esta matriz de coeficientes es igual a 3, porque esta matriz se reduce a la identidad. Para el segundo ejemplo, notemos que aquí tenemos justamente el problema de la matriz que hemos reducido en la clase de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, sabemos que para el segundo ejemplo, la matriz asociada al conjunto S es esta matriz: 2, 0, 1, menos 1, 1, 2, 0, 1, 1, menos 2, 1, menos 2 y 4, 4, 1, 1. Si lo escribimos como su forma aumentada, esto será 0, 0, 0, 0. Y la clase de eliminación de Gauss-Jordan vimos que esto se reduce a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, aumentado con 0, 0, 0, 0. Aquí, otra vez, podemos identificar 1, 2, 3, 4 columnas. Sin embargo, solamente hay 2 pivotes. Eso significa que el rango de la matriz de coeficientes es igual a 2, que difiere del número de columnas, que es igual a 4. Por lo tanto, ahí tenemos un número infinito de soluciones y eso nos dice que S es LD. En el primer caso, el conjunto era linealmente independiente. Ahora tenemos el siguiente resultado. En el caso de que el número de vectores del conjunto S sea igual a la dimensión del espacio vectorial Rn,
La condición de independencia lineal es equivalente a que el determinante sea no nulo. Esto se sigue porque en la matriz de coeficientes va a ser cuadrada. V1, Vm, que es igual a n, en Rn, quiere decir que la matriz va a ser de orden n por n. Y de la teoría anterior, si el conjunto es linealmente independiente, eso quiere decir que esto se va a poder reducir a una matriz identidad. De esa forma, el rango de la matriz de coeficientes será n y será igual al número de columnas. Pero la matriz A se reduce a la identidad si y solo si tiene inversa. Esto es porque recordemos, en la teoría de matrices inversas, justo se tenía esto. La forma en que se calcula la matriz inversa es reduciendo esta matriz aumentada. Acá se obtiene la identidad y acá se obtiene la inversa. Entonces, siempre que una matriz cuadrada se puede reducir a la identidad, quiere decir que es invertible. Y por lo tanto, toda matriz que es invertible viene de una matriz de determinante no nulo. Asimismo, se sabe que si tenemos más vectores que componentes, el conjunto siempre es linealmente dependiente. Eso es porque la forma de la matriz de coeficientes va a ser la siguiente. Va a ser más ancha que alta. M, porque la matriz es de orden n por m. Y m es el número de columnas, quiere decir que va a tener más columnas que filas. Como tiene más columnas que filas, no vamos a llegar a cumplir que el rango sea igual que el número de columnas. El rango siempre va a ser menor. Esto se sigue de una propiedad que vimos anteriormente. Recordemos que el rango siempre es el rango de una matriz, siempre es menor o igual que el mínimo entre m y n. Y en este caso, como m es mayor que n, esto es igual a n. Entonces el rango no puede superar a n, que es estrictamente mayor que m. Y esto nos dice que el conjunto siempre es linealmente dependiente. Y finalmente, un conjunto de vectores no nulos mutuamente ortogonales necesariamente es LI. Para demostrar esta tercera propiedad, simplemente notemos que si los vectores son mutuamente ortogonales, eso significa que V sub i, producto interno V sub j, va a ser 0 para todo i que sea distinto de j. Y además, todos los V sub i no son vectores nulos. El conjunto es necesariamente LI por el siguiente motivo. La ecuación para probar si el sistema es la ecuación para verificar si el conjunto es LI o LD, recordemos, es la siguiente. Y ahora lo que se puede hacer es tomar el producto interno de toda esta ecuación con el vector V sub i. Esto nos da la siguiente ecuación. Alfa 1
G1 producto interno B sub I, así sucesivamente, y en algún momento vamos a encontrar alfa I, BI, producto interno BI, más, y así sucesivamente hasta llegar a alfa M, B sub M, producto interno B sub I. Ahora, como los vectores son mutuamente ortogonales, eso quiere decir que este producto interno es nulo, este producto interno es nulo, y así sucesivamente todos son nulos. Sin embargo, el producto interno de BI consigo mismo será la norma al cuadrado de BI, y como estos vectores son no nulos, eso significa que la norma será no nula. Quiere decir que esto se simplifica a alfa I por norma al cuadrado de BI es igual a 0. Pero como esta norma al cuadrado es no nula, necesariamente alfa I debe ser 0. Y esto debe ser cierto para todo I. Eso significa que existe solución única, que es la trivial, y por lo tanto, dicho conjunto es linealmente independiente. Para terminar, resolvamos este ejercicio de una evaluación pasada. En él se presentan n vectores en Rn. Cada uno de ellos se puede expresar como B sub I, los cuales tendrán componentes igual a, excepto en la iésima componente donde serán iguales a 1. Esta es la forma general de los vectores B sub I. Se tiene n de ellos, se nos pide encontrar las condiciones para que este conjunto sea linealmente independiente. Como se tienen n vectores en Rn, es posible usar la primera parte del teorema. La condición se puede reducir a una condición de determinante. Por ello, mostremos primero la matriz asociada a estos vectores. Entonces, la matriz será de la siguiente forma: 1, A, así sucesivamente hasta llegar a A1, A, así sucesivamente hasta llegar a A1, así sucesivamente hasta llegar a y así sucesivamente hasta llegar a la última columna, cuyas componentes serán todas A, excepto por la última, que será igual a 1. Y lo que pedimos es calcular este determinante. Como el determinante no se ve afectado por la operación de tomar una fila o columna y sumarse la otra fila o columna respectivamente, este determinante será igual al siguiente. Aquí lo que queremos hacer es la operación de tomar la primera fila y restársela al resto. Esta operación no afecta al determinante, pero veamos qué matriz nos queda. La primera fila no se ve afectada y continúa siendo igual. La segunda fila será A menos 1, 1 menos A, y el resto de elementos son ceros. La tercera fila será A menos 1, 0, 1 menos A, y el resto de elementos van a ser ceros. Así sucesivamente hasta llegar a la última fila, en la cual tendremos A menos 1, 0, 0,
así sucesivamente hasta llegar a 1 menos a. Esta matriz es más sencilla que la original y de hecho tiene una particularidad. Podemos notar que casi es una matriz triangular superior, excepto por estos elementos, que son todos iguales a menos 1. Entonces, si podemos eliminarlos sin afectar la forma triangular superior, podríamos tener el determinante en la diagonal principal. Y eso es justamente lo que vamos a intentar hacer al tomar ahora operaciones por columna. Lo que podríamos hacer es tomar esta columna y sumársela a esta, de forma que eliminamos este elemento. Tomar esta columna y sumársela a esta, y de esa forma se elimina este elemento, y así sucesivamente hasta llegar a la última columna y sumársela a esta, de forma que se elimina este elemento. De esa manera nos quedaría una matriz triangular superior. Sin embargo, también estaríamos afectando este elemento, porque estaríamos sumando aquí A, y así sucesivamente hasta sumar aquí A. Estamos sumando a n-1 veces. De esta forma obtenemos la siguiente matriz. Esto será igual. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la operación a la columna I. Se le estamos sumando a la columna 1 para todo I mayor que 1. Y así obtenemos el siguiente determinante. 1 más n-1 veces A el resto de elementos es A, y ahora aquí tenemos la matriz, la columna llena de ceros, y en la diagonal tenemos siempre 1 menos A, 1 menos A, así sucesivamente, se llegará a 0, 0, 1 menos A. Como estas operaciones por filas y columnas no afectan al determinante, el determinante de la primera matriz es equivalente al determinante de la que estamos viendo, y esa matriz es triangular superior. Por lo tanto, el determinante se puede calcular como el producto de la diagonal principal, el cual es 1 más n-1 por A, multiplicado por el factor 1 menos A, multiplicado consigo mismo n-1 veces. Recordemos que el n es mayor que 1. Entonces, para que esto sea distinto de 0, lo que debe ocurrir es que 1 más n-1a debe ser distinto de 0 y 1 menos a debe ser distinto de 0. Por lo tanto, las dos condiciones que se nos estaban pidiendo eran que a no sea igual a 1 sobre 1 menos n y a no sea igual a 1.